los departamentos de parapsicología fuera de España están siempre vinculados a medicina o psiquiatría o a psicología. Son departamentos o incluso tienen cátedras, incluso imparten másters, como te digo. Sí, sí, él siempre lo repetía una y otra vez, e incluso cuando yo tuve ese encuentro, digamos, fortuito con él, no fue una casualidad, porque determinaría los próximos, pues, 50 años de mi vida, ¿sabes lo que digo? Es decir, que yo le conocí cuando tenía, pues fíjate, en el año 87, pues yo tendría 38, cerca de 40 años, y, y me acuerdo muy bien que fue por una casualidad que vamos a ver, yo había hecho el curso de los jesuitas del año 76, pero yo no le había vuelto a ver, lógicamente, ¿no? Y entonces, pues en un acto social al cual yo pensé no ir, fíjate, y al final, pues por un compromiso, pues no tuve más remedio que ir, pero a regañadientes, ¿entiendes? Y me topé allí con él y se estableció una conexión tan fenomenal por su parte, sobre todo por su parte, porque yo no era nadie en ese momento en el mundo de la parapsicología, pero él me tomó bajo su protección, como entre comillas, como el clásico profesor que coge a parte de sus alumnos no sé, como ayudantes o como llámalo como quiera, la figura esa, y yo tuve la suerte de que él conectó muy bien conmigo y desde ese momento pues ya me invitó a cenas que él organizaba del Círculo Cuadrado. Fui luego con él y creamos la asociación de AMIPSA, de Amigos de la Parapsicología, es decir, y luego ya cuando creó el equipo, naturalmente también ya me conocía lo suficiente como para elegirme como uno de los miembros de ese incipiente grupo de investigación. Claro, porque pasan, Sol, desde el año aproximadamente 76, que tú tienes noción del Padre Pilón, hasta el 87, pero tú estuviste, porque yo he escuchado por ahí algo de unas maletas, Sol. Sí, bueno, vamos a ver, es que yo entonces estaba estudiando la carrera de periodismo, porque yo no la estudié de jovencita, sino cuando ya pude, que mis hijos ya eran un poquito mayores y podía yo tener un poquito más de libertad para hacer lo que no podía haber hecho porque me casé muy joven. Entonces yo fui a ese curso del año 76, pero yo luego me quedé en impasse. Me chocó muchísimo lo que allí se hablaba, empecé a leer, no te digo que no, pero del 76 al 80, que es cuando yo termino la carrera, es cuando me encuentro con el padre Pilón, porque luego, aunque él creó el equipo en el año 87, pero yo ya llevaba bastantes años llevándole la maleta, como tú has comentado muy bien. Pues ¿por qué? Pues porque él me recogía en casa, íbamos a investigar los casos que le surgían a él. Yo era una especie de testigo, ¿cómo te diría yo? De lo que él hacía en las casas porque él decía que él en su calidad de sacerdote, que muchas veces iba a algunas casas en las que había una señora sola o que había, ¿sabes? O niños, en fin, que él quería que alguien siempre estuviera con él, que es lo mismo que hacen los médicos, que siempre cuando te reconocen siempre está la enfermera delante, para evitar malos entendidos. Bueno, pues del mismo modo yo estuve muchos años escuchando, callando, aprendiendo como y absorbiendo como una esponja y llevándole la maleta, claro que era mi misión, acompañarle y llevarle la maleta. Pero tú no sabes lo que yo aprendí en esos años que estuve ahí a su vera, como dicen en Andalucía, ¿no? Sí, sí, tuve muchísima suerte. Porque quizá, Sol, a veces en este presente donde todo fluye tan rápido, quizá falta eso, ¿no? El que la persona absorba todo lo posible, lógicamente, de toda, se nutra realmente de todo lo que quiera realizar, realmente con las personas que sepan o que estén informadas de cualquier tema que sea. Y tú eso lo Sí, hiciste muy bien estando con él a su lado. claro, porque vamos a ver, en España nunca ha habido una formación académica en parapsicología. No es como en otros países que hay cátedras de parapsicología o hay, digamos, departamentos de parapsicología adscritos muchas veces a medicina o a psicología, como pasa fuera de España. Pero aquí en España todavía el padre Pinón se murió con mucha tristeza
porque la ilusión de su vida hubiera sido crear la cátedra de parapsicología, en comillas, pero no pudo ser. Yo creo que él todavía tuvo que sufrir la incomprensión de sus coetáneos y de sus, bueno, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, de sus superiores, que nunca consideraron, por falta quizá de información, no por mala voluntad, la importancia que podía tener la parapsicología como estudio académico. Porque ya te digo, vamos, yo me hubiera encantado, lo que pasa es que a mí me pilló ya mayor, pero en la John F. de California tienes un máster incluso sobre parapsicología para poderlo hacer. Es decir, que y como ciencia está reconocida por la UNESCO. Te estoy dando esas pinceladas porque la gente tiene mucha ignorancia de lo que es la parapsicología y lo mezcla con otras cosas, ¿no? Con el propio esoterismo, que también hoy es válido, pero que va por otro camino. Es decir, que sí, que yo ya le llevé la maleta. Si a eso te refieres por lo que habías oído, sí estuve algunos años llevándole la maleta y con una gran satisfacción y una gran felicidad. Bueno, pues bendita maleta, Sol. Sol, Por supuesto. ligando a lo que has comentado, que es muy importante, bueno, de alguna forma, ¿no? Aquí en España la parapsicología no se reconoce como, digamos, una carrera, ¿no? Por ejemplo, universitaria, con No. respecto. Y mi pregunta es, Sol, ¿qué crees realmente que impide toda esa, digamos, o mejor dicho, que hace que las personas tengan esa falta de información respecto a la parapsicología, cuando hoy la ciencia sabe que hay una parte importante a la que supuestamente se le llama, o puede que se le llame consciencia, que se escapa del entender de la propia ciencia? ¿Por qué pone tantos impedimentos a la hora de hacer esto visible? Yo no creo que sea impedimento en sí, es que ni se lo plantean, eso es lo grave. Es decir, hay tal desconocimiento de lo que es realmente la parapsicología, porque, vamos a ver, yo te diría que los medios también han influido muchísimo. Es decir, siempre que se ha tratado un tema paranormal, se ha tratado en los medios como un folclore, ¿eh? Es decir, personas pintorescas que hablaban de sus dones de evidencia, de clarividencia, de sanación, etcétera, ¿no?, que son capacidades paranormales que puede tener un ser humano y que se estudian como fenómeno paranormal, pero que la gente, al ver ese tipo de personas, pues es decir, no les da la confianza suficiente como para considerar que la parapsicología, el estudio de los fenómenos paranormales, es algo serio. Falta de información, falta de ganas de obtener esa información. Quizá porque la ciencia positiva, lo que llamamos la ciencia oficial, no ha considerado nunca, si tú hablas a los físicos, mira, los físicos que hemos tenido en el grupo, siempre al principio han sido muy escépticos y nos acompañaban a los sitios y a los casos, y hasta que ellos no vivían en su propia carne los fenómenos, las personas que te contaban su versión, es decir, no creían en eso. Es decir, ellos decían que si un aparato, un magnetómetro, medía que el campo magnético era normal, pues que ahí no había causa física oficial, llamémoslo así, para considerar que ahí ocurrían fenómenos. ¿Qué pasa? Que cuando luego en la investigación nuestra vivían algún fenómeno, pues se quedaban descolocados porque ellos mismos decían que no tenían ni idea de cómo explicarlo. Y eso es el fenómeno paranormal, el fenómeno para el cual hoy no tenemos una explicación razonable, pero los fenómenos están ahí. Yo siempre digo que yo admito que alguien me pueda decir que la causa de los fenómenos pueden estar aquí o allí, porque no lo sabemos. Hay muchos que no, hay unos que lo sabemos, otros que no, pero no admito el que se niegue el fenómeno paranormal en sí, porque están perfectamente catalogados. Existen tratados de parapsicología aquí en España, no, pero yo los he visto fuera de España, los 3 y 4 tomos de tratados de parapsicología, en las que están perfectamente descritos y clasificados, e incluso nombrando a personas importantes en el mundo de la ciencia que se han ocupado de investigarlos.
Aquí la investigación paranormal corre siempre a cuenta de nosotros que llevamos años y de otras personas que al enfrentarse con estos temas pues tratan de formarse ellos mismos, son autodidactas, ¿sabes? Pero yo creo que es una mezcla de cosas el que no se admite aquí a nivel académico. Yo pienso que, hombre, naturalmente que si los físicos, sobre todo los físicos, los psicólogos, porque siempre, como te digo, los departamentos de parapsicología fuera de España están siempre vinculados a medicina o psiquiatría o a psicología. Son departamentos o incluso tienen cátedras, incluso imparten másters, como te digo. Y yo tengo toda la lista en un libro mío, el primero me parece que puse yo todos los centros y las universidades que imparten estudios en parapsicología.